Vamos a hablar de otro tema, una resolución que está causando muchísima polémica y revuelo en la Universidad Nacional de Río Cuarto. La vamos a ver en pantalla, allí está, una resolución firmada el 21 de abril, 10 días después de que perdiera la elección la actual gestión de Roberto Rovere, y en la que se efectiviza o se procede a una especie de efectivización porque se extiende el contrato de una decena de trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto que son contratados. Se extiende el contrato, pero en un artículo muy curioso, la actual gestión señala que el contrato se extiende hasta tanto se efectivice a esos trabajadores. Es decir, establece que deben ser efectivizados, y allí mismo en esa resolución está la nómina de decenas de trabajadores de la universidad que están incluidos en esta resolución que extiende el contrato, es decir, son contratados de la universidad, y establece que ese contrato dura hasta tanto los efectivicen con una categoría igual o superior incluso. La resolución está firmada por Roberto Rovere, que es el rector, y por Enrique Bérgamo, secretario general. Está causando mucha polémica, mucho revuelo en la universidad. Desde la agrupación de Marisa Rovera señalan que ya están analizando caso por caso de los trabajadores incluidos en esta resolución, qué se va a hacer, porque algunos realmente cumplen tareas funcionales y tienen un contrato desde hace mucho tiempo, pero señalan que otros son militantes políticos de la agrupación que perdió las elecciones, del oficialismo, y que por lo tanto van a ser analizados estos contratos caso por caso. Es un tema que va a traer repercusión y mucha en la universidad a días de que asuma la gestión de Marisa Rovera. Vamos a cambiar de tema, vamos a volver a la situación económica tan compleja, tan delicada que está viviendo el país en medio de una corrida cambiaria que llevó tanto el dólar paralelo como los dólares financieros largamente por encima de los 400 pesos. Ahora está en 477 el blue, llegó a rozar los 500 pesos ayer. Vamos a analizar esta situación, estamos en comunicación con Fabio Ventre, es economista. ¿Qué tal, Fabio? Buen mediodía. Buen mediodía, un gusto estar con ustedes. Gracias por atendernos, Fabio. Bueno, muy compleja la situación, ¿no? Porque además tiene pocas herramientas el gobierno para intervenir en esto que está pasando y que ha enrarecido todo, no solamente el mercado del dólar, sino los precios en los mercados, en los supermercados, en las ferreterías, en los corralones. ¿Cómo estás viendo esta situación? Bueno, tu descripción es súper acertada. Lo cierto es que la situación es muy preocupante. El gobierno tardó en dar una señal de respuesta, corrió mucho el dólar en las últimas semanas, pero con más énfasis en los últimos días. Y si bien no había tenido una cierta calma, de hecho ha bajado su cotización, era algo que nosotros venimos esperando, porque una vez que pasó los 400, sabíamos que ese techo que había sido difícil de romper por el blue iba a convertirse con suerte en un nuevo piso. No pudo romper ni los 500. Las cuestiones psicológicas en esto juegan un rol importante, porque no hay muchos fundamentos de fondo que te lleven a que el tipo de cambio suba 100 pesos de un día para el otro. Es una cuestión que se explica mucho por los atrasos que venía teniendo el tipo de cambio frente a la inflación, por la falta de dólares que hay por la sequía, y por un montón de factores que dicen, sí, el tipo de cambio iba a subir, pero 100 pesos prácticamente un día para el otro es una cuestión muy brusca, que se explica muchas veces más por cuestiones de expectativas que otra cosa. Entonces, ya lo hemos vivido hace 5 años, cuando tuvimos quizá una de las primeras corridas cambiarias similares a esta, literalmente hace 5 años, en 2018 con la sequía, después se repitió en 2019 con las PASO, vivimos otro en el 2020 y también en 2021 y 2022. Hay una sobrereacción del mercado y luego una tenue calma. Ahora no sabemos si el pico fue 500 y se va a tratar de estabilizar entre los 460-70 del blue, o está tomando impulso para volver a tener una suba. Va a depender mucho de cada gobierno, y en ese sentido no hay mucho que pueda hacer porque herramientas no le sobran. ¿Y cuáles son las que tienen? Si tuviera que intervenir, bueno, sabemos que no tiene reservas, ¿no? Que normalmente las reservas se usan precisamente para actuar en estas eventualidades, para mostrar respaldo y poder de fuego. ¿Qué puede hacer? Parece estar muy atado
a alguna autorización o algún adelanto del Fondo Monetario Internacional, ya que tampoco está funcionando demasiado el dólar agro, ¿no?, para hacerse de dólares. Bueno, tu pregunta es muy buena. Yo creo que herramientas tiene posibilidad de subir la tasa de interés. Muy pocas reservas, pero se tiene un poquito todavía, casi nulas, pero ahí tenés que sumarle eso, dólar soja y la posibilidad de que haya un desembolso del fondo. Pero todas esas no son efectivas por muchas causas que acabamos de charlar. Dólar soja con la sequía que tenemos no va a mover mucho la vara. Subir la tasa de interés con una inflación de más del 100% hasta quizás termine siendo contraproducente para la economía. En el medio reservas no tenés para hacer realmente frente a esta corrida cambiaria y además coquetean con cortar la relación con el FMI, que sabemos que no va a pasar porque está en el mejor interés de ambos que sigamos aliados. Pero son todas señales que te llevan a pensar de que no tienen realmente herramientas efectivas para controlarlo porque se han puesto ellos solos contra las cuerdas. Fabio, ¿y qué puede esperarse de la dinámica inflacionaria? Que ya venía muy mal, de un 7,7 en marzo, ahora con este mercado cambiario tan enrarecido y a la suba, ¿se puede plantear o se puede esperar una aceleración de esta dinámica? Es una posibilidad, ¿no? No, por favor, no se confunda la gente. Si el dólar subió 25%, no es necesariamente la inflación va a ser del 25% en un mes. Pero aún así sí va a tener un impacto. Una inflación que se esperaba quizás del 7-8% para el mes de abril, quizás se termina acercando a los 2 dígitos mensuales. Sería una situación muy preocupante si eso termina de ocurrir. Esperemos que no sea el caso, pero sin duda en algunos rubros lo que pasó en la dinámica cambiaria tuvo un paralelismo directo con lo que pasó también con los precios. Así que vamos a estar atentos a las cifras oficiales. Seguramente el impacto se va a sentir en abril y mayo, quizás no de forma completa en ninguno de los 2 meses, pero también impactando en que lleve la inflación mensual más cerca de los 2 dígitos que lo que nunca estuvimos en estos últimos años. ¿Tiene posibilidades de evitar una devaluación o la devaluación, Fabio, en este contexto es solo cuestión de tiempo? Si es ahora, si es después, si es el próximo gobierno. Vos lo dijiste. La devaluación es una cuestión de tiempo. El tipo de cambio oficial es insostenible, por eso se generan estas corridas, porque sabes que no se puede sostener. Es cuestión de tiempo que alguien lo haga, sea este gobierno o el otro, y de hecho todas estas situaciones que vienen ocurriendo llevan a que la probabilidad de que sea en este gobierno es mayor. Obviamente el gobierno lo va a impedir al máximo, no devalúa en 3 años, no lo va a hacer en un año electoral donde además sabe que va a perder porque la opinión pública está muy baja para ellos mismos. Pero lo cierto es que la economía soportará o no, es difícil saberlo. Hasta ahora no está siendo un buen arranque el segundo trimestre, era esperable por la sequía, pero está siendo un poco peor a lo esperado, algunas cuestiones de la macroeconomía que se están viendo. Así que, en resumen, me parece que es una cuestión de tiempo. Hay que veamos una devaluación y hasta me animo a decir una unificación cambiaria, porque claramente este entuerto que tenemos actualmente está siendo no solo inefectivo, sino contraproducente. Fabio, también las estadísticas están mostrando que la economía se está paralizando, ¿no? Además, ¿es inevitable una recesión con un régimen de alta inflación? Estamos al borde de la recesión. De hecho, nosotros ya descontamos que estamos en una recesión. Argentina tocó un pico de actividad en agosto del año pasado, desde el cual ya viene cayendo. A nivel mundial se entiende como 2 trimestres consecutivos de caída de la actividad, con una recesión, y Argentina lo publica los datos, es inminente, está en recesión en la actualidad. No solo eso, sino que va a continuar en el segundo trimestre del año por la sequía. Entonces, entre agosto y junio del año pasado y junio de este año, vas a tener 10 meses consecutivos de caída de la actividad de una u otra forma, con pequeños respiros, pero caídas a la larga. Estamos prácticamente en una recesión muy brusca, en el mismo año electoral es algo anormal. Anormal además que ocurra con alta inflación. En el resto del mundo, por lo general, nadie quiere terminar con estancamiento e inflación, que se conoce como estanflación. Argentina está con recesión, inflación por arriba de 3 dígitos y en aumento. Estamos realmente en un escenario que es una paradoja en la que nadie quiere estar y lamentablemente nos afecta de forma negativa a todos los argentinos. Fabio, bueno, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Fabio Ventre, economista, bueno, dando un panorama con respecto a los fundamentos macroeconómicos de lo que está ocurriendo en la economía argentina y en la dinámica inflacionaria. Esto es lo que se espera, ¿no? Un panorama muy difícil que se va a convertir además para los ciudadanos, porque la actividad se está paralizando
y la inflación no cede, es más, está tendiendo a acelerarse en esta dinámica que ha cobrado velocidad en abril y que en mayo ya pronostica un mes también muy difícil. Estuvimos en los corralones